En el día a día lidiamos con muchas batallas, tanto internas como externas, y es importante que a lo largo de la misma sepamos disfrutar de los matices que nos ofrece para vivir en paz, alegría y llenos de una vida con propósito y satisfacción. Yo te aseguro que no me lo sé todo, pero en Aprende de la Vida con Leo tendremos la oportunidad de conocer más de cómo vivir una vida plena y sin tanto sufrimiento. Porque no podemos evitar lo que nos pasa, pero sí podemos elegir cómo resignificarlo. Hola, Vale, ¿cómo estás? Bienvenida, qué rápido sucedió todo. Bueno, yo quiero contarles que conocí a Vale por redes sociales, la sigo hace bastante poco y bueno, me tomé el atrevimiento de escribirle y decir, bueno, ¿qué tal? Vamos a ver si acepta venir a mi podcast. Y la verdad es que dijo que sí, porque había visto en sus redes que le gusta el desarrollo personal, el crecimiento personal, eh, le gusta también lo que son los hábitos. Entonces, eso conectó mucho conmigo, conectó mucho con lo que hablamos en Aprende la Vida con Leo. Y la verdad que estoy súper feliz de que estés aquí. Y bueno, bienvenida, estás en tu casa. Gracias. Y bueno, quiero que nos cuentes un poco de ti. Háblanos porque queremos conocerte más a profundidad. ¿Quién es Vale? Cuéntanos de qué haces acá, hace cuánto tiempo tienes acá en Chile. Todo tuyo el espacio. Gracias. Bueno, hola Leo, hola mundo, ¿cómo están? Mi nombre es Valentina, en redes sociales estoy como @vale.inspira, con doble A al final. Y contarte de mí, bueno, nada, primero, gracias por la invitación, la verdad es que fue súper inesperado, pero hice clic con lo que me comentaste, con tu podcast, con todo lo que conversamos antes de esto, antes de llegar a este momento, así que feliz y agradecida de estar aquí contigo hoy. Contarte un poco de mí, yo soy venezolana, tengo 7 años acá en Chile y desde hace 5 años aproximadamente me dedico a estudiar sobre crecimiento personal, desarrollo personal. Soy una estudiante y aprendiz apasionada de la vida. Me encanta todo lo que tiene que ver con el coaching, con la programación neurolingüística y a eso me dedico. Soy facilitadora también para una empresa y me dedico al coaching y al crecimiento personal. Ok, perfecto. Y bueno, ¿de dónde nace o de dónde conoces el coaching? ¿O cómo sale la idea de que Valentina sea una coach? Cuéntanos un poco de eso. Buenísimo. Bueno, todo empezó, todo se remonta al año 2020, cuando a raíz de la pandemia, ¿verdad? Sí. A mí particularmente se me sacudió la vida completamente. Antes de la pandemia yo tenía un negocio, ese negocio quebró Ok. y con el encierro pues no vino nada más que introspección y reflexionar muchísimo sobre todo lo que pasó y cómo sucedió tan rápido todo con el negocio, cómo lo creamos, cómo nos fuimos a quiebra. Yo ya tenía mucho tiempo estudiando sobre crecimiento personal y en pandemia yo tuve una oportunidad muy bonita, muy afortunada de que pues tenía comodidades, que yo creo que eso en ese momento fue una gran fortuna. No todo el Claro. mundo tenía un espacio o la comodidad de poder reflexionar, hacer introspección. Yo tuve esa oportunidad y en ese proceso o en esa etapa pandemia empecé a descubrir un poco qué era lo que quería hacer, a qué me quería dedicar. Y yo ya tenía años estudiando sobre crecimiento personal, leyendo a grandes autores. Entonces en ese momento decidí compartir ya, digamos, de una manera más profesional, por así decirlo, mis reflexiones y mis aprendizajes sobre crecimiento personal. En ese momento tomé mi página de Instagram, mis redes sociales y dije, démosle, Ok. tengo que empezar con lo que tengo. Y allí nació mi primer nombre, que era el que tenía anteriormente, que era Valen Grow Up. Ok. Y allí empezó como a surgir esta idea de compartir mi historia, de compartir reflexiones sobre crecimiento personal, mis aprendizajes. La idea era que la gente creciera conmigo y por eso un poco el juego de palabras de Valen Grow Up. Y en el 2022, ya ha pasado 2 años de la pandemia, después de que sucedieran muchas más cosas en mi vida, crisis económica, caos, desastre, todo lo que pasó después de antes, durante y después de la pandemia, me hizo tomar la decisión de por qué no empezar a dedicarme a lo que me apasionaba, que ya lo compartía con la gente,
pero además convertir esto en un modelo de negocio que ayudara no solo obviamente a que yo pudiera vivir de esto, sino también, y lo más importante, a impactar vidas. Ok. Y así fue un poco como surgió esta idea de dedicarme al coaching, fue como algo progresivo, no fue algo que descubrí como de un día para otro, fue ir mezclando pasiones, mezclando las ganas de ayudar finalmente, de hacer un aporte al mundo, de impactar vidas y todo eso resultó Allí. ahí, claro, en eso. Ok, y si te digo, ¿tú crees que haya sido como un punto como tal de tu vida? ¿O es todo en general lo que viviste es lo que te llevó a ser como coach y descubrir cuál era tu propósito? No, absolutamente mm, todo en general. No existe una sola cosa que yo te diga, este día fue el día en Ok. el que yo decidí, porque, y esto es algo que a mí me gusta compartir mucho, yo creo que la vida no es una sola cosa, la vida es un conjunto de momentos determinantes, por decirle de alguna forma, que van forjando lo que uno es. Entonces, mi proceso desde incluso mi infancia, mis inseguridades, la forma en la que crecí, la forma en la que migré, todo lo que viví, en conjunto es lo que hace como la sinergia perfecta o el engranaje perfecto que me llevó a esto. Fueron un conjunto de momentos, muchas cosas. Ok. Sí, porque bueno, hay personas que dicen, bueno, justo fue este día en el que en Claro, que mi vida se transformó y decidí hacer esto. claro. Eh, ¿Quién fue Vale después de lo que nos comentaste sobre tener un negocio y luego ir a la quiebra? ¿Quién fue Vale antes y después de eso que te sucedió? Mira, yo siempre digo que he vivido y que todos vivimos muchas vidas en una vida. Okay. Yo he vivido en mi corta vida demasiadas vidas. He sido demasiadas Ok, Valentinas. muchas etapas en muchas facetas. Claro, muchas facetas, muchas versiones distintas de mí. Unas me enorgullecen más que otras. No me arrepiento de ninguna porque todas, como te decía, me trajeron a esta versión de mí que soy hoy. Pero antes de la pandemia, antes de los negocios, es muy chistoso porque yo decía y partía de esta idea, esta es de la parte de la que no me siento tan orgullosa. Adelante, adelante. Irónicamente yo decía que el crecimiento personal, que los libros de superación eran para gente deprimida, era para gente que es como, ya el psicólogo no le sirvió, pobrecito, que lea libros de superación, que es como la última alternativa. Sí. E irónicamente, a mí lo que me cambió un poco la vida fueron los libros de crecimiento personal. Antes de los negocios, como te digo, era una persona completamente distinta. Pensaba que el crecimiento personal no servía, que era como, en buen chileno, como que te venden la pomada, te Ujú. hacen como el chanchullo en venezolano. Y era una persona completamente distinta en todos los aspectos. O sea, yo fumaba, tomaba en exceso, comía mal, vivía mal, trasnochaba, tenía dos trabajos y mi primer trabajo empezaba a las 9 de la mañana, terminaba a las 5 de la tarde. A las 6 de la tarde tenía que estar en mi segundo trabajo, que Dios. era para quienes nos están viendo desde Chile, era en el Bellavista. Trabajaba como anfitriona en un local afuera captando gente, llueva, trueno, relampaguee. Y de ese trabajo terminaba a las 3 4. De ahí me iba a mi casa, dormía para levantarme a las 7 para hacer almuerzo, para estar a las 9 de nuevo en mi primer trabajo. Dios. O sea, Esa dormías muy era, pocas horas. dormía muy pocas horas, mis comidas eran estas sachet de pollito congelado que viene como apanado. Lo que sea que Claro, encontrar. era como refrescos de comida. Y no es que esté mal, sino que yo lo hacía en exceso, comía mal, fumaba y aparte salía de fiesta. Yo no sé cómo me daba la energía para eso, porque ahora tengo un solo trabajo y Llegas agotada, como que ya no doy Llego más. el viernes y un tecito y a dormir. Pero fue un antes y un después. Ya cuando empecé a hacer negocios, claro, mis prioridades cambiaron, mi enfoque cambió. Y quebrar, yo no he quebrado una, sino varias veces en mi vida. Entonces, claro, cada crisis financiera que he tenido además ha hecho como un cambio de switch en mi vida con respecto a mi relación con el dinero, con respecto a cómo me percibo, a cómo percibo el mundo.
todo ha sido un proceso de aprendizaje continuo y creo que de cada una de esas etapas de quebrar, de pandemia, pospandemia, lo que era antes, como te decía, me llevaron hasta esto. Hasta esto. La verdad es que me sorprende mucho porque con 25 años me dijiste. 24. 24. Bueno, te sumé uno. Es que la verdad eres muy madura para tu edad y que me cuentes esto de que has emprendido y que has vivido todas estas experiencias de emprender y también quebrar, que obviamente es un antes y un después en la vida de todos. Me sorprende y porque es difícil para muchos que siempre hemos sido empleados Claro. tomar ese paso y tomar ese riesgo de, bueno, voy a decidir hacer esto por mi cuenta. Y la verdad es que eso es un gran paso. Bueno, quisiera que nos compartieras un poco desde tu experiencia como emprendedora y como esos fracasos, eh, ¿qué tendría que hacer una persona que tiene todo el potencial para poder dar el paso de ser emprendedor, emprendedora, y que quiere arriesgarse pero tiene miedo? ¿Qué le dirías a Claro. esa persona? Mira, primero, lo primero que a mí me encantaría decirle a las personas y que es algo que siempre que tengo la oportunidad me gusta conversarlo, yo siento que hoy en día está muy estigmatizado el emprender. O sea, es como que existieran bandos. Si eres emprendedor, odias el empleo. Y si eres Mm, empleado, o el emprendedor, uy, no, eso es muy difícil, no, yo. Entonces, yo creo que lo primero que te diría es, no hay fórmula perfecta. Lo que decidas hacer está bien. Si quieres tener un empleo y eso a ti te hace feliz, genial, bacán, hazlo. Si quieres emprender y te da miedo empezar, no te atreves, lo que te puedo decir es, empieza desde donde estás y con lo que tienes. No tienes por qué tirar todo por la borda de primer momento solo por un emprendimiento. Y mm, eso es uno de los más grandes errores que yo he cometido en cuanto a emprender. Siempre que mi novio y yo emprendemos o emprendíamos, porque la idea en este momento con nuestros proyectos es hacerlo distinto, siempre que emprendíamos era como estamos emprendiendo, todo lo demás pa, por la Adiós. borda, a la verga, ya, sí, o Todo o sea, nada. todo o nada, y dejo el trabajo y me dedico a esto 100% y claro, no es que eso esté mal, pero cuando uno empieza desde un empleo, desde lo que tiene, normalmente los recursos son más ajustados, no tienes todas las herramientas, hay un factor muy determinante que es la inexperiencia. Muchas veces uno se empeña en emprender en algo solo porque da dinero, pero no tienes la curva de aprendizaje necesaria para que ese negocio sea rentable y todo eso es un proceso. Entonces, no te quieras saltar pasos del proceso solo porque Pepito te dice, deja el trabajo, ser empleado es horrible, tienes que ser tu propio jefe. No, no, No lo no hagas. lo hagas. Te lo juro, desde mi experiencia, no lo hagas. O sea, vive tu proceso paso a paso. Yo sé que a veces es muy desesperante porque hay personas que optan por emprender porque tienen una pasión y están agotados de su trabajo, de su empleador, de su rutina, pero a veces los procesos implican también un poco ir paso a paso y tener paciencia. Y eso es lo que más nos cuesta, sobre todo hoy en día que hay tanta inmediatez en el mundo, que nos enseñan en un TikTok de un minuto, un proceso de 3 años y uno cree que Exacto. uno lo puede hacer así de rápido como en el TikTok. Igual también es algo que viene como de los latinos, por lo que yo he Sí, escuchado un poco, que nosotros queremos que todo funcione así. inmediatez. O sea, tenemos un negocio y queremos que funcione a los 6 meses y que todo eso dé de una vez. Y al final es una idea que no es nada realista No, y que lo que hace es frustrarnos. Porque exactamente. todo es un proceso, vamos paso a paso, con Claro, calma. y que finalmente va a suceder, lo único que tienes que hacer es trabajar para eso, pero en general hay tanta cultura de inmediatez que uno pierde el foco, se nubla, porque uno quiere el resultado sin vivir el proceso. Es como que quieras el pollo frito sin Ujú. antes apanarlo, ponerle el huevo, Exacto. reposarlo, no sé qué, freírlo. No sé por qué doy ese ejemplo, no tengo nada que ver con Me cocina, encantó.
Pero es eso, es un proceso. Y lo otro que le diría a una persona que tiene miedo de emprender es que creas en ti. Si tú tienes una idea que trasciende de lo material, porque a veces también ese es el tema, que uno emprende solo por hacer dinero, Ujú, y también me pasó, o sea, todos mis negocios que fallaron fueron porque yo lo único que quería era hacer dinero. ujú. Y la necesidad de hacer dinero me llevó a actuar desde la escasez, desde la necesidad, y terminó siendo un fracaso. Eran proyectos que nacían muertos, Ujú. finalmente, porque era Le faltaba amor, le pasión. faltaban muchas cosas para que funcionara, no era viable, Ujú. porque yo estaba era actuando desde la escasez, desde mi ego, desde la necesidad de hacer dinero, desde esas ganas de quiero dejar de ser empleada, yo no quiero seguir más órdenes. Entonces, cree en ti, asegúrate de tener una idea que tú creas que puedes sostener a largo plazo, que sea un negocio que no solo sea rentable económicamente, sino que no se convierta en un trabajo más para ti, en una carga, y cree en ti. O sea, yo creo que con eso tienes para empezar. Ok. ¿Hay alguien que te haya inspirado a hacer esos cambios en tu vida y que te haya llevado a todo este mundo del crecimiento personal? Sí, mi novio. Ok. Cuéntanos un poco, cuéntame más. Mi novio se llama Francisco, pero en Ok. realidad nadie le dice Francisco, todos le decimos Pancho. Y él en primera instancia fue quien me inspiró finalmente a hacer cambios en mi vida. Él es fisiólogo de profesión, Ok. entonces su vida siempre ha sido muy guiada en torno hacia la salud, hacia la proactividad, hacia el deporte, la actividad física. Y no fue que él me dijera algo, sino que cuando yo me hallé atrapada en ese huequito, él Ujú. fue quien me ayudó a salir de ese huequito. Él fue el que me ayudó a mejorar mi alimentación. Al principio era muy cómico porque peleábamos, Ok. porque él me servía las porciones y yo Ya. le decía, ¿estás loco? ¿Cómo me vas a servir eso? ¿Querías Porque más o querías menos quería o que... más y Ah, yo comía como camioneros. es que yo creo que en Venezuela somos así, Sí, comemos como en camioneros. Venezuela te sirven así el arroz con las tajadas, entonces claro, yo quería eso y quería tener como, quería bajar de peso y quería el plato así, entonces no era factible, no era viable. Y claro, en primera instancia peleábamos muchísimo, pero él se quedó allí. El primer libro de crecimiento personal que tuve me lo regaló él. ¿Cuál fue? Cómo ganar amigos e influenciar a las personas de Dale Ok. Carnegie. Ese fue mi primer libro de crecimiento personal, que fue el que me hizo cambiar el chip en cuanto al crecimiento personal. Pero él fue o sea, como hablando de mi entorno cercano, él fue la persona que no tanto que me inspiró, sino que me impulsó. Ok. Fue tu red de apoyo Fue mi total. red de apoyo, fue quien me impulsó, fue quien me dio todas las herramientas que en ese momento yo no tenía para poder empezar a mejorar mi estilo de vida. Ok, perfecto. ¿Y algún autor conocido que haya sido parte fundamental de todo este proceso que has vivido? Autor. Esa respuesta siempre me cuesta mucho porque a estas alturas no es uno, sino muchísimos autores los que siento que han contribuido a mi vida de alguna forma, pero muchísimos. Pero hay algunos que son claves, que son como determinantes en el inicio de mi proceso de crecimiento personal, que fueron los que me inspiraron finalmente. Uno de ellos es Robin Sharma, que fue quien me como inspiró con toda la parte de mindfulness, de estilo de vida, de vivir en el presente, sus clásicos libros, con sus clásicos libros, El monje que vendió su Ferrari, El Club de las 5 AM y muchos más, pero en este momento no me acuerdo de los otros títulos. Sí, no te preocupes. Y el otro autor que fue también determinante, sobre todo en este proceso de empezar como esta etapa de mi vida de coaching, de ofrecer servicios, de impactar vidas, fue John Maxwell. Y hay un libro en particular que se llama Vivir intencionalmente, Ujú. de él. Que ese fue el libro que, que me hizo como
como, como querer salir corriendo y hacer de todo Que y te explotó la accionar. Sí, cabeza. fue como que yo leí ese libro y cada vez que me sentaba a leerlo, como que me, como que me daban ganas de salir corriendo y hacer de todo. Esos dos autores fueron claves para mí en mi proceso. Ok. Bueno, ya Robin Sharma, yo he leído algunos libros de él y también coincido contigo, sobre todo en la parte de mindfulness, lo que es el monje que vendió su Ferrari, habla mucho Claro. de eso, de la conciencia, de la atención plena. Quisiera preguntarte si tú meditas y que me cuentes un poco de esa parte porque hablas de atención plena, de mindfulness. Y bueno, cuéntanos un poco si meditas, si lo has hecho, de cómo fue esa experiencia por la primera vez si lo hiciste. Sí, sí medito. De hecho, es parte de mi rutina diaria y en verdad es un antes y un después para mí el meditar. Procuro meditar en las mañanas. Hay un autor que me gusta mucho con respecto al tema de las meditaciones y es Joy Dispenza también y Deepak Chopra, que para mí son como los padres de la meditación. Ujú. Ellos te dan distintas explicaciones de por qué hay ciertos horarios en los que uno debería meditar Por las por ondas. las ondas cerebrales, Ujú. claro. Y a mí me resulta mucho más en las mañanas, cuando estoy recién despertando. O sea, yo no me lavo ni los dientes y yo me levanto, voy al baño y todo y voy a meditar. Eso es como una de las primeras cosas que hago cuando me levanto. ¿Y qué fue lo otro que me ¿Cómo te preguntaste? fue con eso? ¿Cómo Porque me fue con cuando eso? yo empecé a meditar, yo decía, Dios mío, la gente va a creer que estoy loca, porque yo aquí, primero no tenía el espacio porque era algo nuevo y era como que, ¿qué es esto? ¿Por qué estoy cerrando los ojos? ¿Por qué estoy Claro. respirando? ¿Será que me estoy volviendo loca? Claro, ¿no? Y que además la gente, o sea, al principio a uno le da como vergüenza que lo Sí. vean. Es como, ay, no, yo me encerraba en el baño al principio. Además, yo vivía con mis suegros y claro, ellos de repente querían como pasar a preguntarnos algo y era como incómodo porque ellos no tienen esta cultura que es perfectamente entendible porque es algo nuevo, esta como movida de crecimiento personal, es algo que no tiene tantos años. Ujú. O sea, habrá empezado en los 80, finales de los 80, como el crecimiento personal a full, como cultura, como movimiento. Y claro, mis suegros no lo entendían mucho, entonces de repente yo estaba meditando, mi pareja lo respetaba, pero ellos querían entrar, entonces era como, ¿qué está haciendo? Porque entonces yo me escondía al principio, Ok. porque además me distraía, porque no tenía este nivel de concentración, de atención, y usaba mucho una aplicación que ya no existe, de hecho, porque la intenté buscarla otra vez, ya no la conseguí nunca más, y era una aplicación que era como de ley de atracción y tenía Ujú. como todo un reto con meditaciones guiadas y al principio era la única forma en la que lo podía hacer. Eran 5 minutos y con meditación guiada. Si no, Ok. no funcionaba. Ya hoy por hoy ya es completamente distinto en realidad. De hecho, el otro día estaba con mi suegro justamente en su casa y fue como permiso, no he meditado y adiós. Me Necesito esto desconecté. Sí, para ser yo. sí, me desconecté y ya, claro, ellos también ya entienden, ya me respetan y era como muy distinta la dinámica cuando todo empezó y al principio, claro, nadie me entendía, está loca, qué rara. Y yo creo que es mucho más fácil cuando le comentas a las personas con las que vives qué es lo que estás haciendo y por qué lo haces. Creo que ya empiezas a sentirte como más segura y ya, bueno, puedes tomarte como el espacio de, bueno, voy a encerrarme el cuarto, no me toquen la puerta, voy a Claro. meditar porque, bueno, ya le cuentas el por qué y eso es como mucho más sencillo. ¿Todavía haces meditaciones guiadas o meditas sin audífonos? ¿Cómo manejas eso ahora? Sí, yo, bueno, medito con audífonos porque en verdad es un tema de, claro, de convivencia. Ujú. Yo tampoco espero interrumpir, por ejemplo, a mi pareja si él está haciendo alguna cosa en la casa. Ujú. No le voy a decir, oye, silencio absoluto, estoy meditando. Entonces medito con audífonos, normalmente medito con música, pero de vez en cuando me gusta, por ejemplo, una hipnosis de una autora que se llama Maite Isa. No la No conozco, la la buscaré. búscala, es espectacular. Ella es money coach, experta en manifestación y de hecho tiene como todo un reto, es muy cool. Tiendo a meditar con su hipnosis, que la compré una vez, o hay un reto de Deepak Chopra que se llama 21 días de abundancia Ujú. y tengo los audios. Entonces a veces cuando
siento que no estoy como muy, siento que estoy muy dispersa, que no estoy Ujú. muy concentrada, prefiero una meditación guiada. Pero cuando no es así, cuando estoy como en mi plena Tu atención, claro, centro. como que me siento bien, medito solo con música, solo como con música de fondo, con ciertas vibraciones, ruido blanco. Y solo concentrándote en tu respiración. Claro, concentrándome en mi respiración, me gusta mucho meditar para visualizar también, creo mucho en el poder de la visualización, entonces siempre en mis meditaciones al final destino un par de minutos para visualizar mi vida, lo que quiero, metas, objetivos. Ok. Empiezo respirando para trabajar la concentración, la atención y ya después empiezo a hacer algunos ejercicios más de visualización, jugar con la mente. Es Ok. entretenido. Cuando uno desarrolla un nivel de meditación un poco más avanzado, el dominio que uno tiene de su imaginación es muy poderoso. Mm. Empiezas a tomar la vida como un juego, creo yo. Como un catálogo donde, bueno, este día voy a hacer esto porque quiero manifestar esto, porque quiero alcanzar esto, porque me quiero sentir mejor. Y uno empieza a combinar distintas herramientas también, por ejemplo, herramientas de Access Consciousness, uno empieza a dominar su mente. Y esto es algo Ujú. que la gente también escucha y es como, "Este está loco, esto es como medio Sí, brujería, no sé". exacto. Pero en verdad es como que uno empieza a tener dominio de su mente. Entonces, Ujú. si hay una situación, por ejemplo, que te tiene problemado, herramientas de programación neurolingüística, herramientas de Access Consciousness, y uno mismo empieza como a regular, Ujú. como a ajustar qué quiero, qué no quiero, qué me imagino, qué no me imagino, cómo quiero que sea. Es como que uno empieza a jugar con su mente, uno tiene dominio de su mente. Exacto. Vale, y te voy a hacer una pregunta que me hacen a mí siempre. ¿Por qué meditas? ¿Cuál es la razón por la que un día empezaste a meditar y hoy continúas haciéndolo? ¿Por qué no meditan? ¿Ok? No, mentira. O sea, sí, mira, ¿por qué sigo meditando? ¿Por qué medito? Porque eso, el dominio de la mente que uno adquiere, la autorregulación que uno adquiere cuando medita, es muy poderoso, es un antes y un después en nuestra vida. Siento que meditar es un ancla a tierra. O sea, en el día a día uno está tanto en modo automático, las redes sociales, Instagram, trabajaste, viste la serie en Netflix, te acostaste a dormir, pero ¿en qué momento viviste? Ujú. Entonces, si el día tiene 24 horas, ¿por qué no dedicar 10 minutos, que no es nada, de esas 24 horas a, a estar presente, a disfrutar, a darte cuenta de que estás aquí, estás vivo, a sentir tu cuerpo, tu respiración? Y empecé a hacerlo porque, mira, en verdad no empecé a hacerlo por esto. Yo te estoy metiendo toda esta cháchara, pero yo no empecé a hacerlo por esto. Yo empecé a hacerlo porque típico que cuando uno empieza en el camino de crecimiento personal, uno quiere hacer todos los hábitos que están de moda, todo lo que te dice todo el mundo que hagas. Y siempre Ujú. una de esas cosas es la meditación. Yo no digo que la meditación le funcione a todo el mundo porque no todo le funciona a todos y eso está bien. Pero la meditación fue una de las herramientas que definitivamente más me sirvió para conocerme, para regularme y, y para sacarme de esos momentos de hueco que tuve. Ok. O sea, te ayuda en todo el Sí, proceso. fue determinante, al menos para mí en mi proceso fue determinante. Bueno, y es real lo que dices que no a todo el mundo le funciona, porque hay personas que lo intentan y la verdad es que no resuena con ellos y eso es totalmente válido. Y quizás es que no han conseguido la forma, quizás Ujú. es que no tienen las herramientas, no tienen la guía. Yo creo que claro, no todas las herramientas le funcionan a todos, pero yo creo que la meditación bien aplicada le puede funcionar, no a todos, pero a la mayoría. Sí. A la gran, gran mayoría, solo que la gran, gran mayoría no lo hace bien. O tienen muchas creencias limitantes acerca de la meditación. Creen que, como me dicen siempre, no es que yo no puedo parar de pensar. Pero es que no Y se es que no trata de tienes que parar de parar de pensar. pensar. Exacto. Pero obviamente eso es algo que muchas veces es una creencia que los limita a seguir haciéndolo. Claro. Porque lo intentan una vez y como fallaron, para ellos fallaron y realmente no fallaron, todo es válido.
no lo vuelven a De intentar. nuevo, la cultura de inmediatez, el Exacto. cortoplacismo, sí. Nosotros vivimos en un mundo en el que todo, ya, yo quiero ser un experto ya y no, tú no te conviertes en abogado en un día, son 5 años de carrera, calmaos. O sea, estas son herramientas que también requieren de desarrollo. O sea, meditar requiere, es un proceso como cualquier otro hábito. Tú, si tú quieres empezar a comer sano, es mentira que los primeros meses o quizá los primeros años incluso, tú vas a poder comer 100% sano, vas a tener traspiés, vas a tener problemas, vas a tener frustraciones, como con cualquier otro hábito, porque es una curva de aprendizaje. Exacto. No va a ser así el primer día, no. El primer día no vas a ser Buda y vas a estar levitando mientras meditas, te vas a distraer, vas a tener miles de pensamientos, pero es parte del proceso. La Exacto. clave está en persistir, ser disciplinado, buscar la forma que a ti te acomode y que te permita crear consistencia, porque de eso se basan los hábitos de consistencia. Ok. Y hablando de la palabra hábitos, yo veo en tus redes que te gusta mucho hacer deporte. Bueno, ya hablamos de la meditación, que es otro de las cosas que te gustan. Y algo importante también que hablaste es sobre la alimentación. Cuéntanos un poco de ti, porque en este momento veo que estás como retomando esto de ejercicio, alimentación. Cuéntanos por qué lo estás haciendo y bueno, cómo ha sido tu experiencia en todo este proceso. Bueno, yo considero que... No, no lo considero, es Ok, así. Los hábitos son todo. ok, Hasta las personas que dicen, no, es que yo no tengo hábitos. Todos tenemos hábitos. Lo que pasa es que tus hábitos o te contribuyen o te restan. así es. Listo. N- No, no es absoluto, pero al menos para mí funciona así. La alimentación para mí en mi vida es una pieza clave, súper clave, por el simple hecho de que a través de la alimentación es que básicamente nosotros vivimos. O sea, la alimentación regula nuestras hormonas, nuestros químicos, nuestro estado de ánimo, regula nuestra salud, nuestro bienestar, nuestra energía. La alimentación es Todo. la gasolina de este tanque. O sea, para que este vehículo funcione, tiene que tener buena benzina, buena gasolina. Ok. Y para mí, por lo menos, me funciona alimentarme bien. Ahora, a mí no me gustan los extremos. Yo no te voy a decir, haz el ayuno intermitente, haz la dieta de la manzana con el vinagre, con el tomate. Exacto. No, 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 no. Para mí todo es balance. Aunque no exista balance absoluto en la vida, todo es balance. Lo estoy retomando porque precisamente como no existe un balance absoluto en la vida, por los últimos meses me desequilibré un poco, entre comillas, como con la comida, no tenía tiempo, no tenía, no dedicaba el tiempo para alimentarme bien, se desordenó el gallinero. Ok. Entonces me empecé a sentir mal, me empecé a sentir sin energía, me empecé a sentir mal físicamente, me empecé a resfriar con más facilidad, como que bajaron mis defensas, entonces dije, no, ya, esto, vamos a Hasta aquí. ordenar el gallinero, sí. Y para mí la alimentación, como todo, o sea, 80-20, nada en exceso, yo disfruto de todo, no me gusta eso de no tomes bebidas, todo, a estas alturas todo es químico, nada es 100% orgánico, todo tiene algún tipo de proceso, así que a mí no me gustan los extremos. No, y no obsesionarse con ninguna idea en específico porque al final buscas por internet, hasta el agua dicen Hasta que el es malo. agua te hace mal, sí. No, que la Que la manzana avena y te te va a vas a envenenar. comer el huevo, no, ay, no, 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 no me gusta. No, Yo como de todo, como en balance, frutas, verduras, avena, arroz, todo, todo, excepto camarones porque soy alérgica. Ah, bueno, muy Son... importante. Pero en verdad, yo creo que los hábitos o nos impulsan o nos restan. O sea, o te Exacto. aportan o te restan. Y tú simplemente en la vida vas decidiendo tus hábitos, vas Claro. decidiendo lo que tú crees que es mejor para ti. Y muchas veces las personas creen que lo mejor para ellos es el placer instantáneo y lo fácil. Claro, es que buscamos lo que nos acerca al placer, Claro, en solo que definitiva. hay placer instantáneo y placer a largo Una plazo. pequeña dosis de dolor a cambio de beneficios a largo plazo. Eso me lo Exactamente. repito cada vez que mi mente me dice no hagas ejercicio, qué aburrido esto de comer bien.
me digo esa frase porque la verdad es como, Y yo creo que yo le haría un upgrade a tu dale, dale, frase. dale, dale. ¿Por qué tiene que ser doloroso? Exacto. Todo en la vida son decisiones. Ujú. Decisiones. Y uno elige el nivel de dificultad. Ok. No estoy diciendo que todo en la vida va a ser fácil, pero uno elige no solo lo que quiere transitar, sino también cómo transitarlo. Ujú. Si tú hiciste la elección de hacer ejercicio porque tú consideras que eso te va a traer un beneficio o algún tipo de placer, sea a largo, mediano o corto plazo, ¿por qué elegirías transitarlo con dolor? Ujú. O creer que eso es un sacrificio. Totalmente. Entonces, a veces, y esto es programación neurolingüística, Ujú. a veces las palabras nos programan también para tener ciertas sensaciones y nos programan para nosotros percibir ciertas cosas de cierta forma. Y uno elige también cómo percibe ciertas cosas. A veces hasta el dolor del ejercicio, la gente se lo sufre, pero Ujú. ¿por qué no cambiar la perspectiva? Qué rico, estoy sintiendo mis músculos, Exacto. estoy ejercitando, voy a tener un beneficio a largo plazo. Es como cambiar la palabra tengo por elijo. Es tan... Tengo que hacer ejercicio. Elijo hacer ejercicio porque me hace Porque, sentir porque bien. me lo merezco, me hacen sentir bien, yo me merezco todo lo bueno, entonces lo elijo. O el sacrificio, es que esto es un sacrificio. La gente ocupa mucho Exacto. la palabra sacrificio, es una palabra que tiene una connotación súper compleja y que cuando tú lees la raíz de la palabra no tiene nada que ver con la connotación que uno le da. Entonces, es ocupar las palabras adecuadas para Mm, programarnos, para transitar los procesos que uno vive, que uno elige vivir también de la mejor forma posible. La exacto. gente está acostumbrada a decidir transitar con dolor, Ujú. con sufrimiento, y eso también es una lección. Y bueno, al final también por algo cultural, Ujú. si no sufres, si no pasas entonces no valió No la pain, no pena gain. o no eres nadie. No eres nadie porque es que Sin dolor no hay también incluso ganancia. mucho al nivel de las mujeres, que somos mujeres porque sufrimos, porque somos las víctimas de la historia, porque en el proceso de la historia siempre ha sido así. Sí. Todo lo decidimos transitar a través del dolor. Y me encantó eso. Voy a cambiar ahora mi frase. Voy a, Es que voy a... esto es una herramienta que dejo como recomendación general. Hay una, no, todavía no es autora. Ella es una coach de una herramienta que se llama Access Consciousness. Ok. Y esta es una herramienta que nos invita a vivir en la pregunta y en la conciencia. Ok. Y nos invita a entender que todo es posibilidades y que uno elige. Tú tienes Ujú. la capacidad siempre de elegir. Quizá tú no eliges todo lo que te sucede porque claramente una enfermedad autoinmune, la muerte de algún ser querido, o sea, hay Ujú. muchos hechos que se escapan de nuestro poder, de nuestro control. Total. Pero de lo que tú sí tienes el control, sobre lo que tú puedes decidir cómo quieres verlo, con qué posibilidades quieres verlo, qué diálogo vas a tener al respecto. Y las posibilidades son infinitas. Y uno decide cómo uno se autopercibe, cómo me quiero yo percibir, cómo quiero que el mundo me perciba, qué más es posible para mí, Exacto. cómo puedo hacer que esto sea mejor. Uno siempre, hasta eso, uno siempre, por ejemplo, cuando pasa algo o cuando uno quiere hacer algo, uno se pregunta, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pero ¿por qué no elegir preguntarnos qué ¿Qué es es lo lo mejor mejor que que me puede puede pasar? pasar? Exacto. Y esto es algo natural, esto es algo biológico. El ser humano está programado biológicamente para sobrevivir. Por Ujú. ende, nosotros siempre estamos buscando señales de alerta que nos indiquen que corremos peligro para protegernos, para... Nosotros estamos preparados para la supervivencia. Ujú. Y esto es una programación que nosotros tenemos. Pero, ¿cómo tú cambias esa programación? O cómo tú cambias ese switch, porque ya el ser humano no tiene por qué estar sobreviviendo, ya nosotros no somos cavernícolas. Exacto. Entonces, eso uno lo cambia mucho a través del diálogo. Claro, eso tiene que ver mucho con los miedos que a veces no nos dejan avanzar, sino que nos detienen, nos estancan
porque obviamente toda esta programación viene de que nos quieres proteger. El miedo nos quiere proteger, ¿por qué? Porque obviamente no quiere que mueras, pero ya no estamos en esa época en la que en cualquier momento vamos a morir. Y el miedo es bueno, la gente Sí, tiene como un recelo con el miedo, no tienes que tener miedo, no tengas miedo, y uno lo escucha eso, en todas partes, no, ¿y para qué tienes miedo? No, tranquila, todo va a estar bien. No, sí, sí, ten miedo, si el miedo es normal, es natural, es una alerta que está diciéndote tu cuerpo, oye, algo no está bien, cuidado, te puedes morir. exacto, Y uno tiene que recordarle al cerebro, cálmate, no te vas a morir. Está exacto, bien. Y el miedo muchas veces es bueno porque igual nos evita muchas situaciones. Si no existiera el miedo, no existieran edificios seguros, no existieran los bomberos, la policía, no existieran los total. sistemas de seguridad. El miedo es en cierta medida necesario para el progreso de la sociedad. Nos Ujú, ayuda muchísimo. ujú. Porque muchas de los sistemas que existen hoy en día que nos protegen, que nos permiten vivir y no sobrevivir, se crearon gracias al El miedo. miedo, total. Y bueno, igual como dice el libro que bueno, que acabo de terminar, se llama Soy Suficiente, dice, está bien que tengas miedo. Hazlo con miedo, pero hazlo. Porque después ahí vas a identificar de dónde, qué tipo de miedo es, porque existen Precisamente. muchos tipos de miedo. Está el que te protege o está el que simplemente quiere tenerte ahí guardadita o el también la excusa perfecta, que a veces no nos utilizamos el miedo a nuestro favor para decir, no, no lo hago porque es que por este tema. Y resulta que en realidad es solamente un miedo creado por nosotros mismos y que nos Claro, detiene. Que el claro, miedo nos impulse más bien y que lo claro. hagamos. Hazlo, pero hazlo con miedo. Claro, el miedo finalmente eso, o te impulsa o te limita. Ujú, Existen ciertos tipos de miedo que son súper básicos, como a nivel colectivo, como el miedo a la vejez, el miedo a la muerte, el miedo a la soledad. Eh, Existen varios tipos de ujú. miedo. Y lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a identificarlo para que nos proteja cuando es necesario o para que no nos limite cuando es necesario, para que nos impulse. Porque muchas veces el miedo, por ejemplo, que tú mencionas, que es como nuestro ego diciéndonos quédate aquí, ¿para qué vas a hacer eso? No te arriesgues mejor. También es nuestro cerebro diciéndonos, es más fácil quedarnos en lo conocido. Ujú. Que es lo Esto es que seguro. habla Joe Dispenza mucho. Y te lo escuché y por eso sabía que era uno de los autores que él, lo conocido y lo desconocido. Y también Marisa Peer. No sé si la sigues. No, no la sigo, no la conozco. Por No favor, sé. ella síguela porque ya que estás en lo de programación neurolingüística, ella habla mucho sobre este tema de lo conocido y lo desconocido, igual que Joe Dispenza. Y la verdad es que te ayuda a hackear completamente tu cerebro, porque eso es lo que Totalmente. necesitamos ahora para dejar de sufrir. Sí, sí, total. O sea, el dolor muchas veces está, pero el sufrimiento Es una definitivamente elección. es una elección. Y el miedo y el cerebro, mira, cuando uno entiende cómo funciona un poco el cerebro y no necesita ser un neurocientífico, no, no, no. Mm, El cerebro es súper simple, son conexiones neuronales, son alertas, son tres partes principales que se dividen en pequeñas subpartes, pero tres partes principales las que toman las decisiones. Y cuando tú entiendes básicamente que tu cerebro es en un gran porcentaje irracional, pero que tu pequeña parte racional puede cambiar todo el sistema irracional, tú estás listo. Puedes hacer un gran cambio en tu vida. Porque nosotros subestimamos mucho todo lo que hace nuestro cerebro sin que nosotros estemos ni siquiera pensando en eso. Tú no estás pensando parpadeo, respiro, late, corazón, muévete, músculo. exacto, Y el cerebro, sin embargo, está todo el tiempo enviando señales para que todo esto funcione, hasta este movimiento que yo hago con mi mano. Y totalmente. así como funciona con el cuerpo, literalmente funciona con nuestros pensamientos, con nuestras creencias, con nuestro diálogo. Hay un gran porcentaje que sucede de forma inconsciente, pero nuestro consciente puede ayudarnos a cambiar esa programación inconsciente que es la que uno trae desde la infancia, la que se va creando a través del tiempo, a través de las experiencias. Ok. Y si yo te pregunto, ¿de qué forma has logrado tú reprogramar tu cerebro hoy en día para poder sostener los hábitos que tienes, sostener el querer seguir aprendiendo sobre el desarrollo personal? ¿Tienes algo que me puedas dar o decir
que haya sido clave para ese proceso? Sí, yo creo que sí. Para mí, principalmente, o sea, yo tengo como mis no negociables. Ujú. En la vida uno tiene que tener sus valores y sus no negociables bien claros. Eso Total. te salva de muchas cosas, de malos ratos, de malos tratos, De de muchas todo. cosas. Y para mí es sumamente importante, número uno, la alimentación. Eso fue un determinante en el cambio en mi vida, Ujú. porque aprender a alimentarme conscientemente me permitió mejorar mi energía, balancear mis hormonas, mi concentración, mi creatividad. Fue como un propulsor el comer mejor, que de nuevo no es caer en dietas locas y extremos raros. Por favor, Por no. favor, no. Cómase su arepa de vez en cuando, cómase su hamburguesa de vez en cuando, que eso no le hace mal a Y su nadie. marraqueta. Y su marraqueta con queso rico y mantequilla. Ya. Tengo hambre. La alimentación es una, el ejercicio es otra. El cuerpo Ujú. está hecho para estar en movimiento. Y esto es algo Mm. que la gente lo tiene que entender. No importa, no quieres ir al gimnasio, no vayas al gimnasio, pero busca algún tipo de actividad física y mueve tu cuerpo. El cuerpo está hecho para moverse, lo que no se mueve se atrofia. Mm. Y esto aplica para el cuerpo físico literal y para la mente. La Ujú. mente también hay que ejercitarla. Y eso creo que es como el tercer tip, mantenerse ejercitando la mente. Leer, Ok, ya te iba a meditar, preguntar cómo eh, ejercitas la mente. leer, meditar, hacer juegos mentales, escribir, estudiar. La gente cree que porque salió de la universidad y tiene un título se siente con el derecho exclusivo de nunca más abrir un libro y eso no es Total. así. Uno tiene que ser aprendiz toda su vida. Y más ahora, donde constantemente todo está cambiando, que está, tienes que Ujú, actualizarte. Así como dice ujú. Margarita Pasos. Si te quedas atrás, ya, por ejemplo, ahora con la inteligencia El que artificial, no se educa, caduca. totalmente, si ya, si salen cosas nuevas, tienes que obviamente actualizarte y vivir en aprendiz es algo que está en el libro de Robin Sharma Ujú. y que es una de las cosas que tengo como grabadas acá. Nunca no decir que me lo sé todo, Ajá, siempre estar abierta a las infinitas posibilidades y a todas las cosas que puedo aprender diariamente de todas las personas. totalmente. Y nunca subestimar el conocimiento que puedes adquirir de otras personas, que eso también es súper Total. importante. Entonces tenemos la alimentación, el ejercicio físico, el ejercicio mental. em, y yo creo que otra cosa determinante para como cambiar mi vida, esa fue la Ujú. pregunta, Sí, ¿cierto? como Sí. para sostener todo el Claro, desarrollo como para personal. sostener todo esto es creer en mí, o sea, creerme el cuento. Yo puedo, yo soy espectacular y vamos para adelante, soy lo Mm. máximo. Chao, no me importa lo que me digan. Creer en mí, o sea, realmente, genuinamente creerme el cuento de que yo soy capaz y tener un propósito trascendente. Ok. Cuéntame un poco del propósito trascendente. ¿Qué significa eso? El propósito trascendente, yo no creo que haya uno solo exclusivo, pueden ser varios, varía según la persona, pero tener un propósito trascendente es tener un objetivo, por así decirlo, una misión en la vida que trascienda de lo material, de lo superficial, que sea algo que vaya más allá. Por Ok. ejemplo, lo que decía en un principio de hacer negocios solo por dinero. Está bien, a mí me encanta también el dinero, me encanta la plata, hagamos plata. Hagamos, hagamos. Uno quiere riqueza, me encanta la riqueza material, lo acepto, no me molesta, el dinero sí da felicidad, no me importa. Exacto. Quitarnos Pero esa creencia que el dinero es malo y que la gente que tiene dinero es claro, mala y que, no sé, todo referente al claro, dinero a veces es como que en negativo. exacto, y no es así, el dinero es positivo, es rico, es abundancia, nos trae muchísimas cosas positivas en nuestra vida porque es una herramienta neutra y uno lo ocupa según uno crea conveniente. Pero, sin embargo, sí creo que no lo es todo. Ujú. Entonces, no todo lo que uno hace puede ir enfocado solo a lo material, solo al dinero. De nuevo, me encanta, rico, delicioso el dinero, lo material, tener tus cosas bonitas, caras, buenas, me encanta. Pero es que va con lo que dijiste tú, vale, el balance. Claro, O sea, exacto, el balance es parte de eso. exacto. Y tener un propósito trascendente es precisamente lo que dice su palabra, que trascienda de lo superficial, del ego, que trascienda
de todas estas cosas que uno cree que son todo, pero que son la punta del iceberg. Por ejemplo, en mi caso es impactar vidas. Ok. Y esto es algo que trasciende completamente de lo material. Yo he brindado asesoría sin esperar nada a cambio, siempre un consejo, el regalar una sonrisa, hacer un acto de filantropía sin esperar nada a cambio. Eso trasciende, Ok. brinda otro tipo de abundancia, otro tipo Ujú. de riqueza que no se compra. Y que al final la sientes dentro, que es como cuando dicen que hay más satisfacción en dar que en recibir. Es como hacer Exactamente, algo que simplemente te haga feliz y no sepas cómo definir por qué te hace feliz porque no estás recibiendo nada a cambio. claro. Y bueno, si quieren saber más sobre el propósito trascendente, en el Ujú. libro Vivir Intencionalmente de John Maxwell, allí Lo explican voy a buscar. con mucha más amplitud y profundidad todo lo que tiene que ver respecto a ese tema. Maravilloso. Vale, ¿y de dónde nace Vale Inspira? Me hablaste primero de un nombre, luego de otro. ¿Cómo nace esto? Cuéntanos un poquito. Bueno, Vale Inspira, primero era Valen Grow Up. Ok. ¿Me puedes explicar eso? Porque, bueno, yo no manejo mucho esas palabras, así que cuéntame. Valen Grow Up, básicamente grow up en inglés es como crecer o creciendo dependiendo como del Ok. contexto en el que se ocupe y yo lo que quería era hacer una especie de juego de palabras que era como creciendo con Valen, Ok. pero creciendo con Valen está ocupado, entonces dije, bueno, Valen Grow Up, por eso le puse. Y Cosas que nos básicamente pasan en las redes sociales. Y básicamente yo lo que quería era, claro, como transmitir mis reflexiones de crecimiento personal y que la gente pudiera crecer conmigo mientras yo crecía, como que hacer que las personas fueran parte de ese proceso. Y fue muy entretenido, hice un reto, logré ayudar a más de 50 personas con estos servicios que ofrecí en primera instancia, pero Valen Grow Up tenía un tema que es que la gente no lo sabe pronunciar y no lo sabe escribir porque Como es en yo. inglés. Entonces, claro, me traía muchas dificultades porque a la hora de hacer networking, a la hora de hacer negocios, la gente era así como, ¿qué? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo lo busco? Me traía problemas al final Ujú, del día en la parte como de negocios, porque esto igual tiene que ser un negocio lucrativo, ¿por qué no? Claro que ujú. sí. Entonces me traía confusiones, no me gustaban las confusiones que traía. Así que decidí cambiar el nombre y particularmente en esta etapa me ha sucedido algo muy bonito y es que he tenido la oportunidad de que muchas personas me digan que yo he sido inspiración para ellos Ok. en alguna etapa de su crecimiento, de cambiar su vida, de mejorar su vida, sus hábitos. Y esto es algo muy bonito porque para mí es una responsabilidad, no es algo que yo me tome a la ligera. Inspirar a alguien, wow, Claro, qué qué heavy. impactante. Es heavy, es como, no me lo tomo a la ligera, es como un trabajo, o sea, es una responsabilidad para mí. Y yo quiero seguir siendo objeto y motivo de inspiración para muchas vidas a través de reflexiones, a través de aprendizajes, de experiencias. Entonces dije, ¿por qué no? Vale, inspira. Si la Buenísimo. idea es inspirar, entonces de allí nació. Yo no quiero que sean como yo no quiero que me imiten ni que sean yo, sino que quiero que sean su mejor versión de sí mismos y que si se pueden inspirar de mí, fabuloso. Ok, maravilloso. Bueno, vale, para cerrar, me gustaría que cerraras con, ¿qué le dirías a todas esas personas que hoy están viviendo una etapa difícil en su vida, que no le encuentran sentido a la vida, que están perdidos como quizás esa Vale que me contaste, que en una oportunidad pues estaba en el alcohol, que no tenía propósito de vida, que se sentía triste? ¿Qué le dirías a esas personas? Bueno, a esas personas les diría que para uno poder, y va a ser súper cliché, pero para Dilo. uno poder ver el arco iris, siempre pasa por la tormenta. Y para poder llegar al arco iris, tienes que terminar de cruzar la neblina, la tormenta, el día lluvioso. Y eso es un precio que uno tiene que estar dispuesto a pagar si es que quiere ver el arco iris. Ok. Y yo no sé quién nos vendió la pomada de que la vida iba a ser fácil, porque Mm, todos en algún punto creemos que va a ser fácil.
La vida tiene O que a subidas, cierta edad bajadas, deberíamos huecos, tener todo o que a cierta resuelto. edad vas a tener todo resuelto. Eso es mentira, no te lo compres. Si eres joven, no te lo compres. No, no vas a tener todo resuelto. O sea, ojalá que sí. Sería maravilloso decirte que Espectacular. sí. Pero la verdad es que al menos en la mayoría de los casos no es así. Y eso es una realidad. Y no es que quiera ser pesimista, porque yo creo que sí es posible lograr todo lo que uno se proponga y vivir su mejor vida y te mereces todo, 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 todo. Pero lo que hemos hablado desde un principio, la vida es decisiones Ujú. y tú tienes que elegir tu nivel de dificultad. Entender que la vida no es un solo momento y que si ahora estás por un mal momento, eso no tiene por qué determinar tu vida, porque tú Me encantó decides. eso. Entonces, tú puedes hacer que un mal momento defina tu vida o que sea solo un mal momento en todos los momentos que van a definir tu vida. Y eso lo decides tú. Tú decides cómo quieres transitarlo, cómo quieres vivirlo y qué perspectiva le vas a dar a eso que te está sucediendo. ¿Cómo lo resignificas? ¿Cómo lo resignificas? Eso es una palabra muy poderosa, resignificar. Sí, Y siempre se puede hacer. Tú siempre puedes, hasta un suceso que te pasó cuando tenías 5 años, tú puedes decidir resignificarlo y sacar un aprendizaje, una lección de todo lo que te sucede. Entonces, mi consejo para ti que estás pasando por un mal momento, si es así, es que entiendas que nada es permanente, que la vida está hecha no solo de los buenos momentos y tampoco de los malos momentos solamente, aunque eso es lo que hoy en día se vea mucho, hoy en día se ve solo el lado de los buenos momentos, sobre todo en las redes sociales, sí. pero entender que la vida no es un solo momento, sino una colección de ellos. Y no te compares, porque es súper injusto comparar tu tras bastidores con la puesta en escena de la vida de alguien más. Mm, Tú estás viendo solo un lado de la vida de esa totalmente. persona. Entonces, elige tu nivel de dificultad. Yo creo que uno se merece todo en la vida, pero también uno se merece lo que está dispuesto a tolerar y con lo que está dispuesto a conformarse. Entonces, elige tu nivel de dificultad, arregla tus no negociables, tus valores, ve qué es lo que quieres realmente con tu vida y paga el precio de eso que quieres. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que esta conversación ha sido súper poderosa y hoy soy un aprendiz porque muchas cosas que dijiste, la verdad que las voy a tener acá. Yo poco me olvido de las palabras que me impactan y esto es el poder del podcast. La verdad es que el poder es que a veces escuchamos frases, escuchamos historias que nos inspiran como Vale inspira. Quedó perfecto. Muchas gracias, Vale. Y Gracias bueno, a ti sí. por la invitación. Adelante. Bueno, y dinos tus redes sociales, aparte de Vale Inspira, ¿dónde pueden encontrarte? Vale.inspira me consiguen así en YouTube, en TikTok, en Instagram. Tengo un podcast también. Se llama Creciendo Podcast. No es así de bello y espectacular como No, este, pero adelante. se hace lo que se puede. Eso, No es total. mucho, pero es trabajo honesto. Obvio, claro que sí. Así que eso, me consiguen mis redes sociales como Vale Inspira y nada. Y Para bueno, servirles siempre, siempre mis canales de comunicación están abiertos para conversar, así que excelente. Bueno, muchas gracias a todos y esto fue todo por el episodio de hoy. Chao.